Muy bien, buenos días con todos y con todas. Se da lugar a esta sesión de audiencia. Doctor, es unos minutos. La internet en la sede está intermitente desde hace rato. Correcto, doctora, sí, porque se está parando. Doctor, es unos minutos, por favor. Están verificando todas las sedes. Está con fallas de internet. Gracias. A ver, estamos con este inconveniente de la internet en la corte. Constantemente se va la señal. A ver, igual me apoya el especialista de audio, cualquier situación, me va informando. A ver, sí, manifesté de que corresponde emitir pronunciamiento de los debates que se han desarrollado. Cuento con un expediente específicamente, es el número 535-2022, vengo trabajando medidas urgentes y por lo tanto la lectura de las resoluciones que comprometen a las peticiones de medios de defensa de el acusado Gerardo Rafael Sepúlveda Quesada, al igual como Kixi Barner, van a ser lecturados el día viernes, este viernes a las 4 de la tarde. Va a ser el mismo enlace, solamente para dar lectura. Aprovechando esta situación de la presencia de todos, la defensa de Bernaola Ñuflo en sesión pasada manifestó tiempo para su preparación para este debate referido al extremo de la reparación civil. ¿Está preparada? Buenos días, doctor. Buenos días. Sí, a la espera que le dé la autorización de la Procuraduría y nosotros estamos listos para contestar. Está bien, sí, deberíamos agotar ese debate también. Doctor Percy García Cabero, lo escucho. Sí, doctor, perdone, usted dijo este viernes, pero creo que este viernes es feriado, no sé si... Sí, es feriado. En todo caso sería el lunes, doctor. El lunes también es feriado. El lunes también es feriado, doctor. Martes. En todo caso, mejor para mantener el mismo orden el día miércoles. No recordaba que el día viernes era feriado, si no lo hubiera dado lectura. Vengo trabajando en su caso del hecho. A ver, un momento. Del hecho 2, hecho 4, hecho 5, hecho 6, relacionados a lo que es lavado de activos. Los dos primeros son conversión, el siguiente también es conversión con la ley 27.765 y el hecho 6 es conversión por dos actos con el decreto legislativo 1106 publicado el 19 de abril de 2012. Sí, estoy en análisis de sus peticiones, doctor, al igual como de Kisselbacher. Está bien, entonces vamos a continuar para el día miércoles en la lectura. Hoy quisiera agotar el tema de los debates del extremo de la reparación civil de Bernaola Ñuflo, contra quien se acusó y se archivó por parte de este juzgado. ¿Está algo más, doctor Percy García Cabero? No, doctor, solamente eso, muchas gracias. Gracias, señor doctor. ¿La Procuraduría está preparada? Sí, señor juez. Buenos días. Buenos días con Voy a todos. dar unos 5 minutos para poder tener al alcance esos escritos y lo escucharé. Creo que 10 minutos será mucho, doctor Miguel Cherry, para escucharlo. Señor juez, disculpe, no hemos presentado ningún escrito, por si acaso. No, me refiero a los escritos en el cual también hago un control de todo el requerimiento. Me refiero fiscal, de los tomos. Lo tengo ahí, pero tengo que trasladarlos aquí a la mesa para saber sobre qué se va a sustentar. Tener una idea también. Está bien. 5 minutos. Vamos a continuamos con la audiencia. A ver, doctor Chero, lo escucho, puntual. Muchas gracias, señor juez. Sí, acá digamos que este debate se generó en razón de una decisión que se dio en el juzgado, específicamente la resolución 43 del 24 de octubre último, donde se declara fundado el sobreseimiento del señor Bernaola Ñuflo. Habida cuenta de que ninguna de las defensas había presentado observaciones sustanciales, la Procuraduría Pública en este extremo no iba a tener mayor intervención. Sin embargo, esta resolución, más allá de declarar fundado el sobreseimiento, y se indica en su segundo considerando que
o en su segunda parte decisoria, que se levanten todas las medidas reales y personales sobre el señor Bernardo Lañuflo. Señor juez, en este contexto hay que precisar dos puntos. Primero, que el artículo 12.3 del Código Procesal Penal establece una independencia entre el objeto civil y el objeto penal que se han acumulado en el proceso. Por lo tanto, la pretensión civil es completamente independiente de la pretensión penal. Y segundo, que la Ley Orgánica del Poder Judicial en su artículo 4 establece que, más allá de cumplirse las resoluciones en sus propios términos, no puede esta prestarse a interpretación o interpretar sus alcances. Por lo tanto, el objeto de decisión de la resolución 43 estaba estrictamente limitado al objeto penal. Cuando se establece levantar las medidas reales y personales, se debe entender literalmente y en específico a lo que fue materia de pronunciamiento en esa resolución. Entonces, queda claro que el objeto civil no ha sido materia de pronunciamiento en esa resolución y no podría tampoco, al tratarse de un pedido de sobreseimiento del objeto penal. Y por esa independencia que existe entre la pretensión civil y la pretensión penal, se debe de aclarar que esta pretensión civil es completamente distinta y no puede ser objeto de sobreseimiento o de exclusión en este estadio procesal en razón de que el juez de la investigación preparatoria o el juez de la etapa intermedia no puede pronunciarse respecto de la irresponsabilidad civil que corresponde al señor Bernardo Lañuflo, en tanto que el haberlo excluido de responsabilidad penal o del objeto penal no elimine el hecho antijurídico en el que esta persona ha participado, que es el que generó nuestra tercera pretensión en nuestro escrito de absolución del requerimiento mixto. Entonces, conforme lo señala el artículo 1969 del Código Civil, aquel que causa un daño a otro tiene que indemnizarlo. Y para ello, la carga de la prueba se invierte, es decir, corresponde a su autor determinar si no actuó con dolo o con culpa. Pero esa determinación de que no actuó con dolo o con culpa se debe desarrollar en otra etapa del proceso. Es decir, la carga probatoria a la que se refiere la segunda parte del artículo 1969 no puede ser materia de discusión en esta etapa del proceso porque corresponde al juez de juzgamiento, después de una actividad probatoria, el determinar si el comportamiento del señor Bernardo Lañuflo ha causado o no un daño civil. Entonces, más allá de que su despacho, o que pudiéramos estar de acuerdo o no con el contenido de su despacho en la resolución 43, el mismo sentido no puede darse en el objeto civil, porque ya implicaría que el juez de la investigación preparatoria o el juez de la etapa intermedia se tengan que pronunciar respecto de una actividad probatoria que, con el mayor de los respetos, señor juez, no puede darse en este caso, porque no es competencia de esta judicatura, un pronunciamiento respecto de una actividad probatoria que sí corresponde darse en la siguiente etapa del proceso. En ese sentido, señor juez, aprovechando que se tiene que emitir una decisión respecto de la validez de la relación jurídico-sustancial, la Procuraduría Pública solicita que se determine la validez de la relación o se mantenga la validez de la relación jurídico-sustancial respecto de todos los demandados en la tercera pretensión y en las demás pretensiones que ha propuesto la Procuraduría Pública en su pretensión civil, en su escrito de absolución de requerimiento mixto. En este caso, el señor Bernardo Lañuflo se encuentra en la tercera pretensión y solicitamos que para la siguiente etapa del proceso se cumpla con mantenerse incólume la pretensión civil respecto de este acusado. Eso es todo, señor juez. ¿Es posible que me pueda formular o responder dos preguntas así muy puntuales? Bueno. Lo primero es, ¿qué norma, en todo caso, resulta prohibitiva o jurisprudencia vigente para pronunciarme sobre este tema? ¿Y por qué no podría conocer el tema de una pretensión civil si es que la penal no me resulta ajena? A ver, doctor Chero, háblame de estos temas. La norma a la que hace alusión el señor juez es el artículo 1969 del Código Civil. Dicha norma
establece que aquel que causa un daño a otro debe indemnizarlo, y al invertir la carga de la prueba, se establece expresamente en dicha norma que corresponde acreditar la falta de dolo o culpa a su autor. Es decir, la acreditación, este extremo de la norma, establece que previo a declarar una responsabilidad civil por parte del dañante, esto debe realizarse luego de una actividad probatoria. Es decir, el juez de garantía que ve la etapa de investigación preparatoria y esta etapa intermedia no puede pronunciarse respecto de una actividad o no puede realizar una actividad probatoria porque no corresponde a este estadio procesal. A diferencia del pronunciamiento que tuvo en la resolución 43, como se manifestó, la norma le permite a su despacho pronunciarse respecto del sobreseimiento, dado lo personalísimo a lo que se refiere en el objeto penal, la responsabilidad penal. Sin embargo, aquí en el presente caso estamos frente a una situación cuyo supuesto de hecho está enmarcado en el artículo 1983 del Código Civil, es decir, una responsabilidad solidaria por cuanto habría distintos cocausantes en la generación de este daño. Entonces, para determinar que uno de ellos o varios no es responsable del daño causado, eso solamente se va a poder determinar respecto de que éste haya probado que no actuó con dolo o con culpa en la generación de este daño. Y esa probanza, por eso el artículo 1969 establece que corresponde al dañado o al autor del daño acreditar que no actuó con dolo o con culpa. Ya es suficiente, lo entendí. A ver, la defensa de Bernardo Lañuflo. Sí, doctor, muchas gracias. Voy a tratar de ser muy concreto porque básicamente los argumentos que expone la Procuraduría son los mismos que en su oportunidad planteó insistentemente el Ministerio Público y que usted ha, creo, con bastante solvencia respondido en la resolución que cita la Procuraduría, en la que se pronuncia respecto al sobreseimiento de José Luis Bernardo Lañuflo. ¿Y cuál es este? Se pretende que su despacho abdique de su obligación de poder analizar en esta etapa intermedia los elementos de convicción que presenta la Fiscalía, es decir, que realice un análisis de las pruebas que presenta la Fiscalía para atribuir responsabilidad, no solo penal, sino ahora también civil a una persona. Y usted ha sido muy concreto en la resolución, ha citado el artículo 139, inciso 5 de la Constitución, así como el artículo 352, inciso 4 del Código Procesal Penal, para señalar que no es válido ni tampoco justificado que los medios de defensa que plantea un ciudadano en su pedido de sobreseimiento solo puedan ser resueltos en un juicio como en su momento lo imponía la Fiscalía. Y este mismo argumento lo traigo a colación para que se pueda resolver este pedido de la Procuraduría. Lo que la Procuraduría le está pidiendo es que usted no se pronuncie por la pretensión civil porque señala que tendría un impedimento legal que ante su interrogante no ha podido ser respondido por el señor representante de la Procuraduría. ¿Qué le impide a usted en esta etapa en la que nos encontramos pronunciarse respecto de la responsabilidad civil? Ninguno. Ahora bien, ¿existe jurisprudencia contrario censo a este argumento que le trae la Procuraduría? Por supuesto que sí. Acuerdo Plenario 4/2019. El juez debe pronunciarse en el sobreseimiento también sobre la pretensión o objeto civil. Hay más jurisprudencia en la Corte Suprema, por supuesto. Acuerdo Plenario 5/2011, 4/2019, Casación 2994/2021, Cusco. No se debe renunciar a la reparación de un daño que se ha producido como consecuencia del hecho que constituye objeto del proceso, y esta situación siempre deberá ser analizada en el momento en el que se resuelve, ya sea un sobreseimiento, como es lo que ha resuelto su despacho, o con una sentencia final, como pretende plantear la Procuraduría en un juicio. En ambos momentos procesales, en ambos escenarios, el juez, ya sea en su caso de investigación preparatoria o en el caso del juzgamiento, el juez del juzgamiento puede pronunciarse al respecto. Y vamos ahora al tema concreto, porque el tema procesal creo que ya ha quedado bastante claro. ¿Cuál es el daño civil, doctor, que había producido el señor José Luis Bernardo Lañuflo para que la Procuraduría pretenda que continúe
siendo responsable solidario de un presunto daño civil que ha calculado en poco más de 9 millones de dólares la Procuraduría. Ninguno. Usted ha sido muy concreto en el auto que resuelve el pedido de sobreseimiento, me refiero a la resolución 43 del 24 de octubre del año 2024, cuando establece que la conducta del señor José Luis Bernaola del Ñuflo es la conducta de un hombre promedio, es decir, que la conducta que él realizó en el desempeño de sus labores es una conducta totalmente neutral y ha utilizado más bien todos los elementos de convicción y todas las pruebas aportadas por el Ministerio Público. No han sido necesariamente pruebas de descargo de la defensa. Usted ha utilizado los mismos estados de cuenta bancarios, los mismos documentos que fueron objetos de incautación en la diligencia de allanamiento que se produjo allá por el año 2018 en el domicilio del señor Bernaola Ñuflo, para determinar que de la revisión de toda esta información ha quedado claro que esas recepciones de dinero en las cuentas bancarias del Banco BCP, cuenta en soles del señor Bernaola Ñuflo, sin perjuicio de aclarar que de plano ya existía una incongruencia en la imputación del Ministerio Público porque le atribuye un monto en dólares y lo que más bien se verificó de la revisión de los estados de cuenta es que todas estas transferencias, todas estas operaciones bancarias fueron en moneda nacional, fueron en soles. Lo que ha determinado es que todas estas operaciones tuvieron un objeto que era pagar los beneficios sociales del señor Bernaola, pagar su sueldo y cumplir con ciertos mandados que le ordenaban sus empleadores, en este caso la familia Kuczynski, a través algunas veces de la señora Kisik, algunas veces directamente, lo realizaba también la esposa del señor Kuczynski, en fin. Esto es una situación que ha quedado determinada y se expresa, por ejemplo, de la lectura de esos propios documentos que se utilizó para pagar el agua, almuerzo personal, carretilla de frutas, bodega La Gordita, carpintero, electricista, efectivo PPK, batería, cinería, ferretería, lavado de sombrillas, Iraoka, casas y cosas, médico, clínica, peaje, parqueo, etcétera. Toda esta información ha sido efectivamente analizada y se ha llegado a esta conclusión, señor magistrado. Y al respecto, en ese momento hubo una oposición de la Fiscalía, que entiendo yo la mantiene, por eso está impugnando esto, es que bueno, pero no se pudo encontrar un documento exacto de esa fecha, de ese periodo de tiempo, de abril a junio del 2017, manuscrito del señor Bernaola, es decir, estamos hablando de que se exigiría que se tenga un documento de hace 17 años en el que se diga expresamente en qué gastó y sobre eso su despacho también ha emitido una respuesta. Y lo que ha dicho es que no se ha demostrado que haya existido recepción de dinero en años posteriores y que haya sido utilizado para una situación diferente al cumplimiento de pagos domésticos que le eran asignados por sus empleadores. Esto también ha sido desarrollado por su despacho. Entonces, para concluir, señor magistrado, nosotros no negamos, por supuesto, la independencia que tenga que tener la pretensión penal de la pretensión civil. Eso es algo que no es objeto de discusión por parte de esta defensa. Lo que señalamos muy claramente es que, sin perjuicio de que exista esa independencia de pretensiones, una del Ministerio Público y otro de la Procuraduría, que se ha constituido como actor civil en este caso, es que también para la pretensión civil tiene que analizarse si se ha producido o no un daño civil concreto, producto de una conducta ilícita que haya realizado el señor José Luis Bernaola Ñuflo. Situación que en este caso la Procuraduría no ha sido capaz de explicar y de exponer ante su despacho. Es claro que lo que se pretende aquí es francamente un abuso contra los derechos del señor Bernaola, al que se le pretende, respecto al que se pretende que continúe en un caso siendo solidario del pago de una reparación civil de 9 millones, poco más de 9 millones de dólares, doctor, cuando el señor ha participado en operaciones respecto de recepción de dinero para pagos específicos, como ya lo he expuesto, por un monto que resulta francamente ínfimo, menos del 1% de este supuesto daño global patrimonial que se estaría exponiendo. En ese sentido, al no existir justificación adecuada para que permanezca el señor José Luis Bernaola Ñuflo, en este caso,
a las expectativas de que se determine una posible responsabilidad civil en su contra, corresponde que su despacho en igual sentido se pronuncie respecto del sobreseimiento de la pretensión civil que en este momento la Procuraduría está exponiendo. A ver, unos 5 minutos, puntual para concluir, otro chero. Sí, señor juez. Respecto de lo último que me manifestó la defensa, la Procuraduría Pública sí ha presentado un daño específico, que es un daño extrapatrimonial, porque se ha vulnerado con el comportamiento de todos los acusados, se ha vulnerado o se ha lesionado la imagen institucional del Estado. Nosotros hemos presentado este daño, que es lo que se debe de establecer, en tanto que es un daño in re ipsa producido por el comportamiento derivado de los ilícitos cometidos. Ahora, la jurisprudencia que señala la defensa, vamos a tener que analizarla desde una perspectiva un poquito más precisa. El acuerdo plenario 4/2019 al que hace alusión, efectivamente, se refiere a la necesidad de que se pronuncie en el mismo momento respecto de un sobreseimiento. ¿Por qué? Porque ese acuerdo plenario trataba de resolver la problemática respecto de solamente se daba, o cuando solamente se daba un pedido de sobreseimiento por parte del Ministerio Público. No había un proceso, un requerimiento acusatorio, sino que el sobreseimiento era el único punto controvertido, materia de debate, y por el cual debería de resolverse si en el sobreseimiento se debería de el juez pronunciar respecto de este, conjuntamente con la pretensión civil. Los demás, casaciones, acuerdos plenarios, incluyendo el 5/2011 que hablan de la reparación civil, la misma defensa lo ha manifestado. El actor civil no puede renunciar al objeto civil, a su pretensión civil, pese a un sobreseimiento, porque la independencia justamente de estas dos pretensiones no solamente derivan de una necesidad de que se vea una separada de la otra, sino de la naturaleza propia de la pretensión civil. Estamos acá hablando de una responsabilidad solidaria que se genera justamente por la participación de varias personas en la generación de un daño. El daño se ha causado, por supuesto que se ha causado, y justamente por eso la Procuraduría Pública, como agraviado en este hecho, representante del Estado, ha visto menoscabada la reputación del Estado y pretende un daño extrapatrimonial. Lo que hace el artículo 1969 establece de manera clara y concreta que la determinación de la falta de responsabilidad por dolo o culpa corresponde a su autor. Es decir, la carga probatoria no puede ser realizado, o sea, es toda una actividad probatoria que no puede ser realizada en la etapa intermedia, si no se estaría incurriendo en una irresponsabilidad por falta de competencia del magistrado al establecer una actividad que no se puede determinar por los medios de prueba que ha presentado el Ministerio Público, porque eso es claro que ha establecido la falta de acreditación por parte de conforme lo ha señalado su despacho, para resolver la resolución 43 respecto del objeto civil, del objeto penal del proceso, que es un análisis que se hace completamente distinto al juicio de responsabilidad civil que se requiere para resolver la reparación civil o para resolver la controversia delimitada en la responsabilidad civil. No puede pretenderse que una prueba aportada para el objeto penal determine una falta de responsabilidad en el objeto civil del proceso. Como se ha indicado, la vasta jurisprudencia que ha sido señalada por la defensa respecto de esta independencia que existe entre el objeto civil y el proceso penal se ha determinada por los medios de prueba aportados para efecto de resolver el tema o el objeto penal, sino más bien lo que debe de predominar en este caso justamente es el juicio de responsabilidad civil establecido en el artículo 1969 del Código Civil, y por lo tanto esa actividad probatoria no puede ser desarrollada en esta etapa, sino corresponde únicamente al juez de juzgamiento determinar que luego de que el autor, no el demandante, sino el autor del hecho, haga los descargos correspondientes, realice esa actividad probatoria y establezca su falta de responsabilidad, ya sea por dolo o culpa, en la generación de este daño causado. Eso es todo, señor juez. A ver, hay una última intervención de la defensa.
¿Va a Sí, manifestar algo? muy puntual, doctor. Básicamente se insiste en la definición conceptual de la independencia de una y otra responsabilidad. Claramente nosotros hemos expresado que eso no es lo que discutimos. Sin embargo, continuamos escuchando que no se puede llegar a determinar concretamente por parte de la Procuraduría cuál es el daño concreto que habría producido el señor José Luis Bernadola Ñuflo. Nos están explicando aquí que hay un daño extrapatrimonial por los intereses del Estado y por la conducta irregular que habían realizado estos señores, cuando su despacho respecto de José Luis Bernadola Ñuflo, en lo puntual, ya analizó ello. ¿Por qué está el señor José Luis Bernadola Ñuflo? Se le está imputando una conducta de ocultamiento. ¿Cuál es el daño patrimonial o extrapatrimonial a los intereses del Estado que habría ocasionado el señor José Luis Bernadola Ñuflo con la recepción de su sueldo, de su remuneración, del pago de sus CTS, del pago de sus gratificaciones y de los pagos que ya no voy a repetir, pero pagos de gasfitería, en fin, pagos totalmente inocuos y totalmente comunes para cualquier familia? Recuérdese una vez más que esto está enmarcado en el concepto de una relación privada que tuvo el señor José Luis Bernadola como conductor y como ayudante administrativo, personal o como quiera, o doméstico, como quiera ponerse el rótulo. El caso es que su conducta no ha producido ningún daño, doctor, así que nosotros nos mantenemos firmes en esa posición. Efectivamente, los acuerdos plenarios a los que he señalado establecen esa independencia de criterio que se debe tener, pero también establecen que su judicatura en esta etapa puede pronunciarse al respecto, que es lo que consideramos se debe hacer, y en segundo lugar, que efectivamente tiene que analizarse si se cumple con ese presupuesto, y el presupuesto fundamental para establecer una reparación civil es que la conducta que haya realizado la persona contra la cual se pide esta reparación haya sido ilícita. Y usted ya claramente ha determinado ello. Si la conducta no es ilícita, entonces no puede pretenderse tampoco una reparación civil en contra del señor Bernadola. Distinto fuera, por ejemplo, si usted hubiera sobreseído el tema por prescripción, o hubiera existido alguna causa de justificación. En ese caso sí podríamos analizar si, por ejemplo, se llegó a producir el daño, porque las causales por las cuales se le sobresee, se le saca del proceso a este señor serían otras. En este caso, su despacho ha entrado a analizar el fondo y ha determinado que la conducta del señor Bernadola ha sido la de un hombre promedio, ha sido totalmente neutral e inocua y por lo tanto no ha producido ningún daño. En ese sentido, nos rectificamos, doctor, en nuestra posición y solicitamos que en su oportunidad su despacho pueda desestimar el pedido de la Procuraduría. Está bien, con esto hemos concluido. Continuamos. Ya daré lectura a la resolución, posiblemente también comprometa a algunos otros acusados respecto de la situación jurídica. Va a ser el día jueves, ya fue el día jueves 12 de diciembre a las 9 de la mañana. Voy a iniciar con la lectura ya de las resoluciones, específicamente las excepciones de improcedencia de acción, que es lo relevante. Sí, doctor Midol, lo escucho. Sí, doctor, solo para tener claro el cronograma siguiente, ¿ya no van a ser los días miércoles o solo por esta próxima semana usted va a trabajar los jueves? Solo por esta semana. Lo que ocurre es que el día martes voy a estar en dos audiencias. El caso Lima Expresa de los peajes, Odebrecht, que se ha denominado, y el caso Villanueva Arévalo, donde también voy a emitir resolución si acepto o no un sobreseimiento. Voy a correr demasiado si lo hago el día miércoles. Solamente son para lecturas. Entonces, por eso que va a ser el día jueves. Sí, le Y preguntaba no solamente porque como ya tenemos separado todo el miércoles para sí, doctor, pero hay situaciones que apremian siempre en el mes de diciembre. Y espero su comprensión también porque tengo bastante carga. Buenos días con todos. Gracias. Muchas gracias. Buenos días, gracias. Gracias, permiso, doctor. Con todos.